Capítulo 20 del Sutra del Loto. Bodhisattva, jamás despreciar. En ese momento el Buda dijo al Bodhisattva poseedor de gran autoridad: debes comprender entonces, cuando los monjes, monjas, laicos y laicas proclamen el Sutra del Loto, quien hable mal de ellos, los maldiga o calumnie, sufrirá una severa retribución por su falta. Como ya antes he explicado, y también ya he explicado antes los beneficios obtenidos por aquellos que proclamen el sutra: la purificación de sus ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo y mente. Poseedor de gran autoridad, hace mucho tiempo, un inconmensurable, ilimitado, inconcebible número de asakyas de kalpas atrás, vivió un Buda llamado el que así llega, rey de los sonidos imponentes, digno de ofrendas de conocimiento recto y universal, de perfecta claridad de conducta, bien encaminado, conocedor del mundo, sabio sin parangón, mentor de la gente, maestro de seres humanos y celestiales, Buda honrado por el mundo. Su kalpa se llamó exento de decadencia y su tierra gran logro. Este Buda, rey del sonido imponente, en la época en la cual vivió, predicaba la ley en bien de los seres celestiales, de los seres humanos y de los asuras. A aquellos que buscaban escuchar la voz, les respondía predicando la doctrina de los 4 nobles verdades, para que pudieran trascender el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, y con el tiempo alcanzar el nirvana. A los que buscaban ser pratyajabudas, le respondía predicando la doctrina de la cadena causal de 12 eslabones. A los bodhisattvas, como medio para guiarlos hacia la iluminación suprema y perfecta, les respondía predicando la doctrina de los 6 paramitas, con el fin de que al cabo del tiempo pudieran lograr la sabiduría del Buda. Poseedor de gran autoridad, la vida de este Buda, rey de sonidos, imponente, duró kalpas numerosos como los granos de arena de 400.000 millones de nasutas de ríos Ganges. Su ley correcta perduró en el mundo durante tantos kalpas como las partículas de polvo de un territorio de Jambudvipa. Su ley falsa prevaleció en el mundo tantos kalpas como partículas de polvo hay en los 4 continentes, y cuando este Buda hubo finalizado de impartir grandes beneficios a los seres vivos, pasó a la extinción. Cuando su ley correcta y su ley falsa llegaron al final, en esta misma tierra apareció otro Buda. Y a él también se lo conoció como el que así llega, rey de los sonidos imponentes, digno de ofrendas de conocimiento recto y universal, de perfecta claridad y conducta, bien encaminado, conocedor del mundo, sabio sin parangón, mentor de la gente, maestro de seres humanos y celestiales, Buda, honrado por el mundo. Y así, sucesivamente, siguieron apareciendo uno tras otro 20.000 millones de Budas, como todos con el mismo nombre. Habiendo pasado la extinción el primero de todos esos Budas conocidos como el que así llega, rey del sonido imponente, durante el período de su ley falsa, cuando su ley correcta había perdido vigencia, hubo monjes de extrema arrogancia que ejercían gran poder y autoridad. En esa época hubo un monje bodhisattva llamado jamás despreciar.
y bien poseedor de gran autoridad, ¿por qué razón se lo llamaba jamás despreciar? Porque ese monje se inclinaba en señal de respeto ante todas las personas con las que se encontraba, fuesen monjes, monjas, laicos o laicas, y les decía estas palabras de alabanza: siento profundo respeto por vosotros. Jamás osaría tratarlos con desprecio o arrogancia. ¿Y por qué? Porque todos predicaristeis el camino del Bodhisattva, y entonces seréis capaces de conseguir la budeidad. Este monje no consagraba su tiempo a leer o recitar las escrituras. Su práctica era sencillamente reverenciar a la gente. Cuando veía desde lejos a cualquiera de los 4 clases de creyentes, deliberadamente iba a su encuentro, se inclinaba ante ellos y le decía estas palabras de alabanza: jamás me atrevería a menospreciaros, porque todos lograréis la budeidad con certeza. Entre los 4 clases de creyentes, algunos montaban en cólera, con pensamientos impuros, y hablaban mal de él y lo maldecían diciendo: este monje ignorante, ¿de dónde ha salido? ¿Cómo presume declarar que no nos despreciará? ¿Y cómo osa predecir que lograremos la budeidad? No necesitamos semejantes profecías vanas e irresponsables. Muchos años pasaron de este modo, en los cuales el monje se vio sujeto a constantes injurias y maldiciones. Sin embargo, él no montaba en cólera. Cada vez repetía las mismas palabras: sin falta van a lograr la budeidad. Cuando hablaba así, algunos en el grupo tomaban palos de madera o piedra y lajas y lo azotaban, lo apedreaban, pero aún, mientras corría y buscaba una posición a la distancia, seguía proclamando en voz alta: nunca me atreveré a menospreciaros, ya que todos lograrán la budeidad con certeza. Y como siempre pronunciaba estas palabras, los monjes, monjas, laicos y laicas de extrema arrogancia le dieron el mote de jamás despreciar. Estando el monje al borde de la muerte, oyó resonar en el cielo 20.000, 10.000, 1.000.000 de versos del Sutra del Loto que antes había predicado el Buda, rey del sonido imponente, y pudo aceptarlos y proclamarlos a todos. De inmediato su visión se purificó, como también se purificó las facultades de su oído, nariz, lengua, cuerpo y mente, descritas anteriormente. Habiendo adquirido así la pureza de sus 6 facultades, prolongó su vida 2 billones de nayutas de años y pudo predicar ampliamente el Sutra del Loto a toda la población. En ese momento, cuando las 4 clases de creyentes de extrema arrogancia, es decir, los monjes, monjas, laicos y laicas que habían menospreciado a este monje y lo habían llamado jamás despreciar, vieron que él adquiría grandes poderes trascendentales y desarrollaba el poder de predicar con agradable elocuencia, así como el poder de una gran bondad y calma, y lo oyeron predicar de este modo. Todos abrazaron la fe en él, voluntariamente decidieron ser sus seguidores. Este bodhisattva convirtió a una multitud de 1.000, 10.000, 1.000.000 de seres, permitiéndoles habitar en el estado de la iluminación suprema y perfecta. Cuando su vida terminó, pudo encontrarse con 2.000 millones de Budas, todos denominados brillantes como el sol y la luna, y
predicar este sutra del loto durante el transcurso de su ley. A través de las causas y condiciones creadas de ese modo, también pudo encontrarse con 2.000 millones de Budas, todos llamados de idéntica forma, rey de la lámpara, libertad como nube. Durante la vigencia de la ley de estos Budas, aceptó, practicó, leyó, recitó y predicó este sutra, en bien de los 4 clases de creyentes. Por dicha razón, pudo obtener la purificación de sus ojos comunes y purificar a sí mismo las demás facultades como el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Entre las 4 clases de creyentes predicó la ley sin sentimiento de temor. Poseedor de gran autoridad, de ese modo, este bodhisattva, llamado jamás despreciar, hizo ofrendas a un inmenso número de Budas, a quienes trató con reverencia, honor y alabanza. Habiendo plantado estas buenas raíces, luego pudo encontrarse con 1.000, 10.000, 1.000.000 de Budas, y en el transcurso de la ley de dichos Budas, le fue posible predicar este sutra, gracias a lo cual sus beneficios lo condujeron al logro de la budeidad. ¿Qué piensas, poseedor de gran autoridad? ¿Podrías resultarte desconocido el bodhisattva jamás despreciar que vivió en aquellos tiempos? La verdad es que este bodhisattva no era otro más que yo. Si en mi existencia anteriores no hubiera aceptado, practicado, leído y recitado este sutra, y si no lo hubiera predicado a los demás, jamás habría podido lograr la iluminación suprema y perfecta tan rápidamente. Pude adquirir enseguida la iluminación suprema y perfecta, porque en presencia de esos Budas de antaño acepté, practiqué, leí y recité este sutra y lo prediqué en favor de los demás. Poseedor de gran autoridad. En ese momento, el corazón de las 4 clases de creyentes, monjes, monjas, laicas y laicos, se llenó de ira, y todos ellos me trataron con desprecio y desdén. Y por 200 millones de kalpas nunca pudieron encontrar a un Buda, escuchar la ley o ver a la comunidad de monjes. Durante 1000 kalpas soportaron grandes sufrimientos en el infierno Avicii. Cuando terminaron de expiar sus faltas, volvieron a encontrarse con el bodhisattva jamás despreciar, quien les enseñó la iluminación suprema y perfecta. ¿Qué piensas, poseedor de gran autoridad? ¿Podrías resultarte desconocido las 4 clases de creyentes que entonces denigraban sin cesar a ese bodhisattva? Ellos están ahora en esta asamblea y son Bhadrapala y su grupo de 500 bodhisattvas, Luna de León y su grupo de 500 monjas, Pensamiento de Buda y su grupo de 500 laicos, y todos han llegado al estado del cual no hay retroceso en la búsqueda de la iluminación suprema y perfecta. Poseedor de gran autoridad, debes comprender que este sutra del loto beneficia pródigamente a los bodhisattvas, ya que tiene el poder de hacerles lograr la iluminación suprema y perfecta. Por esta razón, cuando el que así llega haya pasado la extinción, los bodhisattvas deberán en todo momento aceptar, practicar, leer, recitar, explicar, predicar y transcribir este sutra. En ese momento,
deseoso de manifestar su intención una vez más, el honrado por el mundo habló en verso y dijo: en el pasado vivió un Buda llamado Rey de los Sonidos, imponente, de inconcebible sabiduría y poderes sobrenaturales, capaz de guiar y conducir a uno y a todos. Al hacerle ofrendas acudían seres celestiales, humanos y dragones. Después de que este Buda hubo entrado en la extinción y cuando su ley estaba a punto de expirar, vivió un bodhisattva llamado Jamás Despreciar. En esa época, las 4 clases de creyentes estudiaban y seguían las doctrinas. El bodhisattva Jamás Despreciar se dirigía a donde ellos estaban y les dedicaba estas palabras: jamás osaré tratarlos con desprecio, pues están practicando el camino y todos llegarán a ser Budas. Y pese a que las personas cuando lo oían hablaban de ese modo, se mofaban de él, lo maldecían, lo injuriaban, el bodhisattva Jamás Despreciar fue capaz de soportarlo todo con paciencia. Cuando hubo expiado sus faltas y su vida se disponía a concluir, pudo escuchar este sutra y purificar sus 6 facultades. A causa de sus poderes trascendentales, logró prolongar su vida y en bien de los demás. Predicó este sutra a lo ancho y a lo largo. Este bodhisattva recibieron enseñanza y conversión las numerosas personas que adhirieron a las doctrinas. Él las hizo permanecer en el camino del Buda. Cuando Jamás Despreciar terminó su vida, se encontró con incontables Budas. Y por haber predicado este sutra, obtuvo beneficios incalculables. Poco a poco adquirió méritos y rápidamente completó el camino del Buda. El bodhisattva Jamás Despreciar, que vivió en esa época, era nada menos que yo. Y las 4 clases de creyentes que en aquellos tiempos se adhirieron a las doctrinas y escucharon decir a Jamás Despreciar: todos vosotros llegarás a ser Budas, y que en virtud de las causas así generadas pudieron encontrarse con Budas incontables, están aquí, en esta asamblea. Son un grupo de 500 bodhisattvas y creyentes de las 4 clases, hombres, mujeres de fe pura, que ahora, en mi presencia, se encuentran escuchando la ley. En existencias anteriores, yo alenté a estas personas a escuchar y a aceptar este sutra. La primera de todas las enseñanzas, a desplegarlo, enseñar al pueblo y permitirle habitar en el nirvana. Por eso, época tras época, ellos han aceptado y practicado enseñanzas de esta clase. Transcurrirá un tiempo incontable de 10.000 billones de kalpas antes de que por fin uno pueda escuchar el Sutra del Loto. Pasará un tiempo incontable de 1.000 billones de kalpas antes de que los Budas, los honrados por el mundo, prediquen este sutra. Por lo tanto, cuando sus practicantes escuchen un sutra como este, una vez que el Buda haya entrado en la extinción, no deberán albergar duda ni mostrar perplejidad, sino predicarlo por doquier, como un único pensamiento, encontrándose con los Budas en eras sucesivas y completar rápidamente el camino del Buda. Este ha sido el capítulo 20
del Sutra del Loto.